Estamos con el director de El Medio Confidencial y de esta semana está con nosotros Carlos Fernando Chamorro. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Ignacio. Carlos, en Confidencial se publica una encuesta que ustedes le habían pedido a Sid Gallup, donde prácticamente 8 de cada 10 nicaragüenses consideran ilegítima la reelección de Ortega. Sin la participación de la oposición. Exacto. Es decir, eso es lo que la gente... Bueno, como va a ser el próximo domingo. En efecto, habrá una votación, pero no hay una competencia política y eso es algo que no pasa inadvertido para la población. A final de cuentas, ciertamente se generó alguna expectativa de si Ortega iba o no a poner en riesgo el poder en una elección verdadera y competitiva. Y desde el momento en que le encarceló a todos los 7 precandidatos de la oposición y legalizó a los 2 partidos políticos de la oposición, acabó con la vía electoral y la gente lo que dice en esa encuesta, 78% dice no son creíbles, no son legítimas. También en la encuesta se establece que aproximadamente un 65% de los nicaragüenses habrían votado por un candidato verdaderamente de oposición, como por ejemplo los 7 que están detenidos, contra un 17% de Ortega y Murillo. Esos 7 candidatos son mi hermana Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidabre. Cualquiera de ellos o una fórmula de ellos obtendría 65%. Y son 2 encuestas consecutivas que hace Sid Gallup, una en septiembre y otra en octubre, que le da el mismo resultado. Y se proyecta que el voto de Ortega, bueno, está en su piso, en torno entre un 12 y 17%. De hecho, también, para continuar con la encuesta, creo que es el nivel más bajo, lo conocen muy bien, porque has seguido obviamente toda la actividad política y la historia de tu país en los últimos 40 años. El Frente en esa encuesta aparece con un 9%, el partido como tal con un 9% de apoyo. Debe ser el piso más bajo desde que hay encuestas. Eso es lo que dice Luis Haug, el gerente de Sid Gallup. Dice, en los 30 años que hemos hecho encuestas, el Frente ha tenido simpatía partidaria en el orden promedio del 30%, en algún momento llegó a tener más del 40%. Ahora tiene 8%, y Ortega y Murillo son las personalidades políticas más impopulares del país. Es decir, ellos tienen unos índices de opinión desfavorable cercanos al 60%, mientras los que están presos en la cárcel tienen una opinión favorable arriba del 50%. Es decir, el apoyo partidario al frente quizás no refleja todo el apoyo que podría obtener Ortega en una verdadera elección. Podría llegar al 25% o algo así, pero esa es la realidad hoy. ¿Cuál es la situación de los candidatos detenidos y de los otros aproximadamente 30 personas que van desde dirigentes empresariales hasta dirigentes de campo? ¿Qué más hay? Dirigentes empresariales y estudiantiles. Periodistas también, defensores de derechos humanos. Hay 120 presos en las cárceles que ya fueron sentenciados y están pasando condenas. Algunos tienen 1, 2, 3 o más años. Y están estos 40 que has descrito, de los cuales están los 7 precandidatos presidenciales, 5 en la cárcel, 2 bajo arresto domiciliar, mi hermana Cristiana y Noel Vidabre. Y además de los que están en la cárcel, esa representación de liderazgo nacional de todos los sectores políticos. Ahí hay gente de centro izquierda como Dora María Telle, mi propio hermano Pedro Joaquín Chamorro, de centro derecha, el Partido Ciudadano por la Libertad, los líderes del sector privado, José Adán Aguirre, Michael Healy, Luis Rivas, periodistas como Miguel Mora y Miguel Mendoza, Lester Alemán, líder estudiantil, líderes campesinos. Todos ellos, los que están en el Chipote, han sido torturados. Y han sido torturados porque están en un estado de aislamiento total. En más de 4 meses de encarcelamiento, solo han tenido 2 visitas familiares. No pueden hablar, no tienen acceso a un libro, a un papel, a un lápiz. Eso es tortura.
no hay diferencia entre tortura psicológica o tortura física. Y sin embargo, ahí están, y por lo que se conoce de los contactos que han tenido con los familiares, a ninguno lo han quebrado. El propósito del régimen es invisibilizarlos y también inhabilitarlos políticamente. Los presos políticos en Nicaragua hoy son un símbolo, son la primera demanda nacional, su liberación total y la anulación de los juicios. ¿Cómo ha transcurrido la campaña, si se puede llamar así, a lo que está pasando en tu país? Mire, en Nicaragua el régimen promueve aglomeraciones masivas para aparentar normalidad, lo cual ha sido fuertemente criticado por los médicos y por la población porque están promoviendo la COVID-19. Sin embargo, para la campaña electoral, entre comillas, establecieron restricciones. La campaña hacía virtual y solamente podían haber reuniones de 50 a 200 personas. A mí me llamó un reportero ayer o antier y me dijo, ¿y usted qué piensa del cierre de campaña? Yo le dije, ¿cuál cierre de campaña? Si es que no hay ninguna campaña. ¿Cuándo se abrió la campaña? ¿Cómo le entendemos? En la boleta electoral está inscrito el Partido Frente Sandinista y otros 5 partidos aliados, colaboracionistas, zancudos, le llama el pueblo nicaragüense, que no tienen arraigo electoral y que tampoco tienen candidatos que vayan a participar en ninguna competencia. Que es un término que se acuña desde la dictadura de Somoza, el término de partido zancudo, allá en... Son chupasangre del presupuesto de la República. En la actualidad son 5 los candidatos que hay, además de Ortega. Sí. La reacción, Carlos Fernando, a nivel mundial prácticamente ha sido unánime de rechazo a lo que se está haciendo en tu país. En efecto, ayer, como decía la noticia, se aprobó en Estados Unidos la ley Renacer de manera bipartidista por ambas cámaras del Congreso. Es una ley que dice en Nicaragua no hay elecciones, en Nicaragua hay una dictadura y están endureciendo acciones que apuntan a restringir el acceso del régimen de Ortega a organismos multilaterales. Hablan también de la interferencia de Rusia e incluso llaman a revisar la participación de Nicaragua en el Tratado CAFTA. La Unión Europea ha hecho declaraciones similares y creo que hay una expectativa en relación a qué va a decir la comunidad internacional el 8 de noviembre, qué va a decir la OEA cuando se reúnan los cancilleres en Guatemala el 10-11 de noviembre. Van a desconocer los resultados y si es así, ¿qué consecuencias políticas y económicas va a tener eso para el régimen de Ortega? Por colegas amigos de medios internacionales está clarísimo, muchos se han quedado aquí en Costa Rica, no los han dejado entrar a la prensa independiente para cubrir lo que está sucediendo en Nicaragua. Bueno, eso lo que refleja es la paranoia oficial, el afán totalitario de controlar todos los espacios políticos, de solamente dar una versión de la realidad. Y yo te puedo pronosticar de que, de acuerdo al conteo del Consejo Supremo Electoral, Ortega se le va a atribuir más del 70% de los votos y se va a anunciar que tuvimos una participación récord electoral este domingo. A propósito de la participación electoral, he visto una campaña que dice quédate en casa, no votes. Bueno, ¿quién articula esa campaña o qué procura? ¿Quién la organiza? La promueve la oposición, los grupos que fueron descabezados y legalizados, bajo la premisa de que la única manera de enviar un mensaje de protesta al régimen es no participando. Sin embargo, yo creo que es previsible que sí vamos a ver personas votando, los partidarios de Ortega y por el otro lado, los empleados públicos, que son muy numerosos en Nicaragua, están obligados a ir a votar y deben de hacerlo porque tienen que mostrar al día siguiente o ese mismo día su dedo manchado, si no van a perder el empleo. Y también hay mucha vigilancia y mucha presión sobre los pobladores en los barrios. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es irrelevante porque a final de cuentas no habrá un conteo de votos, habrá una asignación que el Consejo Supremo Electoral
le dará a Ortega. En Nicaragua no se cuentan ni los votos blancos ni los votos nulos, simplemente el Consejo Electoral decide de antemano cuál es el resultado. Y el resultado de Ortega le va a dar mayoría calificada, le va a dar 2/3 en el Parlamento para seguir manteniendo el control total político del país. ¿Qué pasará en Nicaragua después de esta farsa electoral? ¿Qué pasará a partir del próximo lunes 8 de noviembre? Yo creo que se inicia un proceso de una gran frustración nacional, porque independientemente de que todo el mundo sabe que esto iba a ocurrir, desde el momento en que ocurre, pues la gente empieza a sacar cuentas de la crisis nacional. Hay ya una tendencia muy fuerte en el país que la gente quiere emigrar a Costa Rica y también a Estados Unidos porque no le ven futuro, porque Ortega cerró la vía electoral y no le está dando al país ninguna salida, ninguna solución. Hay rumores de que él intentará en algún momento establecer diálogos con algunos sectores. ¿Con quién? ¿Quién va a dialogar con Ortega? Los partidos cómplices de la farsa electoral. Con quien tendría que haber dialogado es con la oposición que está presa. ¿Va a dialogar con los empresarios que también están presos y están perseguidos? La verdad no lo sabemos. Hay mucha incertidumbre. Muchas veces he escuchado en los últimos 2 años, inclusive ante las ausencias de semanas de Ortega, que quien gobierna realmente en Nicaragua es Rosario Murillo. Bueno, eso se dice mucho e incluso en las encuestas la gente opina que Rosario es la que manda. En realidad Rosario Murillo y Daniel Ortega son inseparables, son una sola entidad política. Por eso la gente dice con sabiduría, inventaron una palabra que se llama ORMU. Ormu quiere decir Ortega Murillo y la gente dice el régimen Ortega Murillo porque a final de cuentas comparten el poder. Puede haber una división de roles en el sentido de que Murillo aparece en la administración del día a día, pero a final de cuentas el liderazgo lo tiene Ortega en última instancia y no hay tal de que uno es policía malo y el otro es policía bueno. Ambos son corresponsables de la tragedia nacional, son corresponsables de haber perpetrado los crímenes de lesa humanidad y de haber demolido la democracia en Nicaragua. En los sondeos sí, lo que se ha constatado es que Murillo tiene algo tal vez impensable y es una mala imagen aún mayor que la de Ortega. Sí, aunque curiosamente en la última encuesta Ortega tenía un poco más de mala imagen que Murillo. Posiblemente ambos compiten en quién tiene la peor imagen de todas las personalidades públicas del país. Me gustaría que le comentes a los amigos televidentes, de hecho yo lo voy a hacer así, yo obviamente voy a seguir el proceso electoral por esta semana. Van a estar ustedes en el canal de YouTube transmitiendo todo el domingo. Nosotros vamos a contar la historia de este ritual de una elección de partido único en la que no hay competencia y en la que queremos conocer la historia de los nicaragüenses que se quedan en casa y que no votan, y queremos conocer también la de aquellos que participan de una u otra manera en el sistema electoral y también la reacción de la comunidad internacional, porque ya se está dando, no hay que esperar al 8 de noviembre sobre estos resultados y estaremos transmitiendo el domingo desde las 8, por lo menos hasta las 10 de la noche, sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Recuerdo que en abril del 18, cuando pues se da toda la barbarie aquella de chicos asesinados en las calles que protestaban, en un momento dado el ejército hizo una manifestación que parecía ser prometedora de que iba a tomar una actitud digna en contra de lo que estaba pasando. También menciono eso porque también más de una vez escucha uno el comentario de que si hay algún cambio en Nicaragua tendría que ser o promovido por el ejército o con el apoyo del ejército. ¿Cómo está el ejército nicaragüense en este momento ante lo que está sucediendo? La cúpula política que lidera el ejército de Nicaragua, encabezada por el general Julio César Avilés, quien ya lleva 3 periodos al frente de la institución, está totalmente comprometida con la dictadura de Ortega. Creo que no tiene ningún rol, ninguna posibilidad en ser parte de ningún cambio. Ciertamente, con la crisis de 2018, el ejército dijo, respaldamos un diálogo nacional, esperamos los resultados de ese diálogo nacional,
pero ese diálogo nacional lo aplastó Ortega con las masacres y el segundo diálogo nacional también incumplió los acuerdos que se hicieron. Y el ejército simplemente volvió a ver para otro lado y al final lo que hizo fue tolerar y convertirse en cómplice de la creación de otro ejército, que es el ejército paramilitar. Posiblemente en una situación extrema de crisis, ciertamente la institución Ejército de Nicaragua, no con el liderazgo del general Avilés y la cúpula que maneja el ejército, podría quizás jugar algún rol, pero no creo que el cambio nunca vaya a salir del ejército y mucho menos de la Policía Nacional. Por lo menos no en estas circunstancias y en este momento. Quizás decir, el cambio solo puede surgir de la población, de la sociedad civil, de esa mayoría política del 65% de los nicaragüenses, y en una situación de crisis, pues el ejército puede jugar algún rol en el contexto de la estabilidad nacional, no de darle una solución política al país. Ahora, cuando mencionas esa oposición del 65%, mejor que yo lo conoces de sobra, es una oposición muy dividida, con muchos egos, con muchos intereses encontrados. No se puede hablar de una oposición monolítica a Ortega, o por lo menos con una figura que tenga el apoyo de todo ese 65%. A ver, es una mayoría política que se expresó en las calles, se expresó en las protestas y ahora se expresa en las encuestas rechazando al régimen y diciendo apoyaría a cualquiera de los candidatos de la oposición. No es una mayoría que está alineada a un partido político, por lo tanto nosotros la definimos siempre como una mayoría azul y blanco, como la bandera nacional. Es una mayoría que está orientada a valores democráticos, es decir, que apoya un cambio democrático con justicia en Nicaragua. Y en cuanto al liderazgo, ciertamente había mucha división, competencias de diferentes tipos de líderes, pero al final, mal que bien, todos estos aspirantes presidenciales aceptaron ir a una competencia interna para que ahí se seleccionara al candidato único de la oposición. Bueno, Ortega los echó presos a todos, no permitió que se llevara a cabo ni siquiera ese proceso. Entonces, aunque no hay un líder, sí hay una identificación, por lo menos hoy, de varias personas que intentaron competir para representar a la oposición. Y también en la historia de Nicaragua, la otra institución, la Iglesia Católica, ha tenido un papel muy importante, a veces criticado por unos sectores, a veces criticado por otros. La figura de Monseñor Obando y Bravo fue muy cercana a Ortega hace unos 10, 12 años. Sin embargo, hoy, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica ante lo que está sucediendo? La Iglesia Católica, en primer lugar, es una institución perseguida. Hay un obispo en el exilio, que es el obispo Silvio Báez, y otros sacerdotes que han tenido que salir del país por amenazas de muerte. Como institución, la Conferencia Episcopal ha dicho que en Nicaragua no hay condiciones para una elección legítima y creíble. Y lo que ellos dicen es cada quien, de acuerdo al fuero interno de su conciencia y de sus valores cristianos, tome la mejor decisión. Algunos sacerdotes, de manera individual, hablan alto y claro y dicen yo no voy a manchar mi dedo el 7 de noviembre porque estamos ante un circo electoral. Sigue siendo la Iglesia la institución con mayor credibilidad en el país y la que representa un liderazgo moral muy importante y que puede jugar un papel clave en el proceso de encontrar una salida futura a Nicaragua. Carlos, para terminar, tal vez la pregunta más compleja y difícil que te voy a hacer, ¿cómo ves el futuro de tu país? Lo veo como una gran incertidumbre, con mucho dolor. Y yo, Ignacio, estoy convencido de que Daniel Ortega perdió las elecciones del 7 de noviembre, las perdió 2 veces. Las perdió porque se creó esta mayoría política y porque no pudo enfrentarse a ese nuevo liderazgo. Sin embargo, se va a reelegir para atornillarse en el poder. Y creo que Ortega y Murillo son capaces de causarle un daño muchísimo mayor todavía al pueblo nicaragüense para atornillarse en el poder. Entonces yo veo el futuro con esperanza, pero con mucho temor por el dolor, por la destrucción que pueden seguir causando en Nicaragua. Y la única salida que yo puedo imaginarme es una acción conjunta nacional e internacional de presión política extrema, de presión al máximo para poder despejar
ese tapón que está poniendo la dictadura de Ortega y Murillo. ¿Cuándo puede ocurrir eso? No me atrevo a pronosticarlo. Espero y confío que Ortega no va a terminar esos próximos 5 años que se está atribuyendo con esta fraudulenta elección del 7 de noviembre. Estaremos pendientes. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Confidencial, bueno, lo estoy revisando por lo menos 2 o 3 veces al día. Siempre hay noticias sobre lo que está pasando. Y también vas en el canal de esta semana, el otro programa, el otro medio, en YouTube, a estar informando todo el domingo. Aquí tenemos el sitio de Confidencial, que el tiempo pasa realmente en una forma impresionante. Será porque ya estamos un poco viejos, pero son 25 años de Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, y aquí estamos ahora exiliados en Costa Rica, tratando de comunicarnos también con la gran audiencia de nicaragüenses que están en este país y los costarricenses que han sido muy solidarios con Nicaragua, especialmente en estos momentos de dolor y en estos momentos de crisis. Aquí está la página de Confidencial y también les recuerdo esta semana en YouTube. El canal se llama Confidencial Nica. Ahí Confidencial está esta semana. Nica, sí. Muy bien. Muchas gracias, Carlos Fernando. Gracias, Ignacio. Gracias. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.